la Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Aquí está Miguel Delgado Esteves en las divagancias de hoy. ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien, maestro. Y allí está el maestro Pedro León Zapata. Allí no, aquí también. Aquí también. Allí y aquí. Son cosas muy distintas. Totalmente diferentes. Claro. El acá y el allá, caballero, se ve en tu rostro marchito. Lo infinito, cero, cero. Eso lo dice don Antonio Machado en las coplas por la muerte de don Guido, a la cual le sacó mucho partido. No es que yo esté recitando también un célebre cantante español. Sí. Tú sabes que eso de la poesía, el otro día estábamos hablando de lo que comentaba nuestro querido amigo Aldemaro Romero respecto a la dirección orquestal. Y definitivamente si hacemos un... ¿Tú has hablado más de eso? ¿Has averiguado algo con alguien, no? No he hablado con Tú no nadie. necesitas porque tú sabes de eso. ¿Para qué? No, yo no sé nada de eso, pero como estamos en divagancias me doy la libertad de... Entonces, el asunto es que la poesía recitada, a diferencia de la poesía cuando tú la lees, porque cuando la recitas das una dosis de interpretación diferente a la que le diste hace un mes. Pero esta conversación nos lleva, porque desde el primer momento, cuando tú comenzaste a hablar sobre eso, lo primero que me pasó por la cabeza fue eso, a una modalidad artística, digamos, que ya no está de moda, pero que hubo un tiempo en el que se practicaba mucho, que es la declamación. Había sobre todo declamadoras que eran famosas por su habilidad en la declamación. Y tú nombraste a León Felipe. León Felipe, en esos versos suyos que nosotros escuchamos aquí, en este mismo programa Divagancias, leídos por él mismo, lo hace de una manera increíble, porque León Felipe, además de su voz, además de su sentido, el sentido que le daba a él a las palabras cuando leía lo que él mismo había escrito, el sonido de su voz y su aspecto, que él lo explotaba también mucho, se presentaba ante uno como un profeta. Poesía, tristeza honda y ambición del alma, ¿cuándo te darás a todos, al príncipe y al paria, a todos, sin ritmo y sin palabras? Como lo que él se ve que soñaba ser, un profeta que está arengando multitudes con su poesía. Y a ese mismo León Felipe, en un homenaje a Andrés Eloy Blanco, un aniversario de muerte de Andrés Eloy Blanco, eso lo conté yo en el programa aquella vez, no lo conté, ¿verdad? Lo escuché yo decir que Andrés Eloy Blanco era el poeta que él había escuchado que decía mejor su poesía. Sí, lo dijo León Felipe, sí. Que era un gran declamador y un gran poeta. A Mundo, la negra Juana, la mano que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay, compadrito del alma, tan sano que estaba el negro, yo no le acataba el pliegue, yo no le miraba el hueso. Como yo me enflaquecía, lo medía con mi cuerpo. Se me iba poniendo flaco como yo me iba poniendo. Se me murió mi negrito. Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Pero no es condición del poeta declamar su poesía, ni es obligación, ni tiene por qué, ni es oficio ese de que Berta Singerman, que era tan famosa declamadora, ande declamando por allí los poemas de todo el mundo. ¿O eso todavía se hace? Mira, yo realmente no te sé decir. De esos que yo recuerdo famosos aquí en Latinoamérica, tú y yo conocimos un personaje
que no tiene nada que ver con la persona, con el doctor Luis Carbonell, que fue director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, sino Luis Carbonell, el gran recitador cubano. Cubano él. Y yo recuerdo toda la poesía que él hacía de Guillén. Es más, él me contó en una ocasión en La Habana que cuando yo le dije que yo era venezolano, que empezó a preguntarme, chico, ¿cómo está aquella muchacha Magdalena Sánchez? Y este muchacho Villo, que es la vida de ellos. Y entonces él me contó. ¿A quién? Pero eso me lo contó a mí. Pero no estábamos los dos en La Habana. Estábamos los dos. Tú y yo, claro, sí. Claro. Es que me distraje. Claro. Sí, estábamos los dos. Entonces llega él y me... Aquel muchacho Villo. Sí, yo, lo que dijiste eso, me acordé que de verdad el tipo decía, aquel muchacho Villo decía. Y también nos hablaba de Ñico Saquito. Ese era el otro personaje. Pero entonces el asunto es que Ñico Saquito es el de María Cristina me quiere gobernar y cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuidadito con Paigallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa era de veras. Cuando el periquito vio que la cosa era de veras, le echó mano a la escalera y hasta el cielo no paró. Claro, que nos la cantó ahí. Nos la cantó. Claro. Increíble. Y entonces el asunto es que Carbonell me cuenta que él es de Santiago de Cuba. Y la gente de Santiago de Cuba tiene un hablar que tiene un tumbadito así muy parecido al venezolano. No es, oye, toca, no es el habanero, pues. Sí. Y entonces él me cuenta que él debuta en La Habana con el poema célebre aquel de Rodríguez Cárdenas, que era esposo de Yolanda Moreno. Sí. Rodríguez Cárdenas compone los negros. Dicen que hay una tierra que es para los negros. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Dicen que hay una tierra para los negros, donde entonces sabrosa la milahura. Sí, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. Claro, sí. Entonces, ¿y cómo se debutó él? Él debuta en La Habana con ese poema de Rodríguez Cárdenas que se llama Habladurías, el poema. Y entonces la gente, por su manera de hablar, el timbre más bien que el timbre, el sonsonete del hablar, y encima de eso debuta en La Habana con un poema de un venezolano, la gente lo hacía a él, venezolano, creían que era venezolano. Y él me contó eso con muchísima emoción. Y en la suerte que yo tuve de conocerle, me dijo, Miguel, tú me vas a perdonar si me vas a decir que soy un ridículo. Pero yo quisiera que tú me hicieras un regalo. Digo, bueno, dígame usted, maestro, que me dice, tú me puedes regalar un mapa de Venezuela. Porque entonces yo estaba leyéndose los libros aquellos de Herrera Luque, del Bobés Lurogallo, bueno, todos los libros esos que hizo Herrera Luque, las novelas, estas historias fabuladas y todas esas cosas. Entonces él se desubicaba en la geografía de Venezuela, pues no sabía. Perdía la pista, de lo que estaba entonces leyendo. Él quería saber dónde estaba ubicado aquello. Pero es interesante eso. Exactamente. Entonces, ese caso y otro personaje que nosotros conocimos muchísimo fue Balbino, chico. Pero yo voy a contar una cosa que tiene que ver con lo de Pales Matos, mejor dicho, que tiene que ver con otro poeta que se llama Pales Matos y que tiene que ver, lógicamente, con Nicolás Guillén y con Carbonell y con la gran declamadora que antes mencioné, que fue Berta Singerman. Uh-huh. Pero no sé si cabe en esta parte contarlo todavía. Lo voy a decir. Resulta que efectivamente, esa poesía negroide se prestaba y se sigue prestando para interpretaciones que son prácticamente musicales. Claro. Los declamadores no solamente van llevando el ritmo del poema, sino que hasta mueven el cuerpo de un modo que tiene que ver con el motivos del son, se llama el de Nicolás Guillén. Y Nicolás Guillén tiene cosas como cuando dice tumba del negro, caramba, caramba, que el negro tumba. Y eso ya tiene un ritmo tan grande, tan increíble, que el que declame esa cosa, si uno cuando está leyendo casi baila, ¿cómo será un declamador que de verdad baila? La forma, como lo dicen, con tanto entusiasmo. Y Pales Matos es otro poeta también negroide, en opinión de muchos, el poeta negroide por excelencia y el poeta rítmico, por lo tanto, por excelencia. Y yo presencié un recital de Berta Singerman en la que ella decía
una canción de cuna de Pales Matos. Qué belleza. Y se fue entusiasmando la mujer de tal manera que en el momento culminante del poema, tú no lo vas a creer, se cayó y cayó sentada. Hizo, Con los pies levantados y se cayó caída. Una cuestión insólita. Se cayó con el movimiento que hizo tan desconcertante, tan fuera, porque ella era argentina y naturalmente los argentinos no son tan tropicales como esta gente haitiana, Ajá. dominicana, cubana, etcétera, de las Antillas y de todos esos sitios. Y entonces la mujer se cayó, me llamó muchísimo la atención y eso me dio a entender el poder de la poesía, porque indudablemente puede ser tan, fíjate, una poesía melancólica lo pone a uno así como chicloso, Ajá. pero resulta que una poesía de esta naturaleza puede producir hasta que la declamadora se venga al suelo y nosotros vamos a tener que pasar a otra parte del programa porque se acabó esta. Entonces seguimos con esta divagancia, maestro Zapata. Sí, porque estábamos hablando de la música, no de la música, de la poesía afrocubana, se Ajá, pudiera decir, claro. aunque no era cubana, sino era medio afro, porque es negroide, Ujú. de esa poesía del Caribe, de ese ritmo de esa poesía, de la gracia en todo sentido que esa poesía tiene y que esa música tiene. Y no dejamos de acordarnos después en la conversación que tuvimos en el recesito que nos dieron, de que en Venezuela también tenemos nuestro humor y también tenemos nuestro ritmo. Claro. Aquí hay canciones de muchísima gracia. Claro, y fíjate tú que quizás el ritmo venezolano que más se presta para esa dosis de humor sea el merengue. Que es Caribe, que Es Caribe. es caribeño, pues vamos. Es caribeño, porque Venezuela es país caribeño. Pero fíjate tú que en el caso del merengue... Pero es que el merengue no es, bueno, el merengue venezolano. El merengue venezolano. Claro, porque la otra vez estábamos hablando de que hay uno dominicano. El que dominicano, claro. Y existe inclusive unos ritmos emparentados por allí en Puerto Rico con el merengue dominicano. Y en el caso nuestro, el merengue venezolano es una cuestión que no tiene absolutamente nada que ver, más que con el nombre, pero desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista de hasta me atrevo yo a decir que el contenido de algunas letras, porque el merengue dominicano en su nacimiento es muy culto, ¿sabes? Sí, claro, no, y sigue siendo. Tiene el paseo, hay tres partes, creo que la última es ¿cómo se llama? La Pambinchao, pero tiene un paseo muy elegante, muy bonito, que es casi similar a la contradanza. Un paseo tati, como por ejemplo decirte una contradanza. Eso es una contradanza. Entonces esas contradanzas que eran muy elegantes con Sí. un paseo lleno de un gran garbo, y luego venía la parte rochelera propiamente dicha. Porque si tú te encuentras, por ejemplo, los símiles de cómo van estas cosas con los tonos de velorio en el llano o en el oriente, primero son rituales, hay una dosis de religiosidad. Padero del Redentor. Cuando la Virgen María se casó con San José, no fue dilatar y nacer el verdadero Hermesea. Y luego, sobre todo en los velorios de santo en el llano, cantan sus coplas, que hay unas polifonías espontáneas hermosísimas. Vengo a cantar en la tarde, ay, la, la, a la Santísima Cruz, para explicar los tormentos que en ella sufrió Jesús, que en ella sufrió Jesús. Y entonces luego tapan al santo con una sábana para que no vea el bochinche que se va a armar después. Cuando yo llego
de la misma manera, ya en Oriente, cuando hacen los velorios de cruz, comienzan con el canto, vamos a decirlo, religioso. De la mansión celestial vine aquí con permisión a cumplir una misión a esta senda terrenal. Por obra lo espiritual, en lo místico y fecundo. Y en esto es que yo me fundo, en obra santa y serena. Y entonces voltean la cruz contra la pared para que no vea el joropo que se va a armar después y el berrinche que se va a armar después, ¿no? Eso es bien hermoso. Y en el caso del merengue dominicano, tiene esa parte también muy llena de garbo, muy llena de hermosura, de un paseo. Es un paseo que se hace por toda la pista, por las parejas. Con las parejas lo hacen. Y luego viene el gran bochinche. Pero el merengue venezolano es propiamente de la ciudad. Es citadino prácticamente. Citadino. Sí, es citadino. Porque lo que tú estás hablando son costumbres pueblerinas. Sí, claro. Costumbres, diríamos, del campo, campesinas, digamos. Pero el merengue nuestro es fundamentalmente caraqueño. Claro. Bueno, nuestro es de Caracas, habrá merengues en todas las ciudades importantes. Sí, existe el merengue. El merengue oriental tiene una cadencia diferente al merengue caraqueño, pero la gente que ha investigado sobre esto dice que el merengue efectivamente es un hijo natural de la fulía negra, de las haciendas de café y cacao que rodeaban a aquella Caracas rural todavía, y entonces comienzan la gente con esas influencias de los ritmos negros del tambor, comienzan a hacer sus cosas. El más famoso, conocidísimo por allí, que por cierto a él no le gusta mucho, es el célebre Barlovento del maestro Eduardo Serrano. Él dice que es la peor canción que él ha compuesto. Él tiene unos valses hermosísimos, el maestro Eduardo Serrano. Y entonces, esas son manías de la gente, manías, inventos de la gente. ¿Tú crees? Yo no lo he escuchado decir una barbaridad tan grande. Yo una vez le canté Barlovento al maestro Serrano en portugués, como si fuera un bossa nova, y me dijo, suena mejor que como yo la hice. Claro, sí, porque resulta que sí, y yo creo que eso mismo lo hemos comentado nosotros. Los grandes escritores, los grandes músicos, los famosos escritores, los famosos músicos, los famosos pintores, tienen a veces el inconveniente de que les cae como una propia maldición la fama de una sola de sus obras. Ajá. Y entonces don Rómulo Gallegos decía, pero ¿por qué el autor de Doña Bárbara si yo también escribí Canaima? Claro. Si yo también escribí Cantaclaro. Cantaclaro, que a él le gustaba mucho. Lo hemos comentado. Él parece ser que le gustaba más Cantaclaro que cualquiera de sus otras novelas. Sí, pero si hubiera sido Cantaclaro la famosa, le hubiera gustado más Doña Bárbara. Como que, si muero en Madrid, que me entierren, porque así es como, porque la gente es así. Pues. Sí. Y entonces lo mismo ocurre con García Márquez, que dice, pero ¿qué 100 años de soledad si yo también he escrito otras cosas muy buenas? Y hay gente que lo secunda en eso y que dice que El amor en los tiempos del cólera es mucho más importante como novela que 100 años de soledad. Pero por la razón que sea, hay una obra que es la que definitivamente consagra a un artista. Digamos que a los 90 años, y aquí está Picasso, el autor del cubismo, y dice, concha, yo inventé el cubismo cuando estaba chiquito, y 90 años después me sigue persiguiendo el cubismo. No, por ese malestar es, pero Barlovento indudablemente que es una gran pieza, y la gente nunca se equivoca en eso. Porque eso es hecho para la gente. Barlovento tiene humor también. Claro. Ese humor que deriva de la melodía misma. Claro. Pero tú estás diciendo que hay en lo que tú vas en la merengología venezolana. En el merengue venezolano hay no solamente la música, sino también la letra. La letra que... Y como tú tienes la guitarra en la mano, yo quiero que me lo demuestres para ver si es verdad. Hay una cosa bien buena. Tú has oído hablar de Curfelipe Iriarte. Sí. Es el autor de Juan y José, del Frutero, La Negra Dorotea. Y entonces él me contaba que Juana y José la compone, y los primeros que graban Juana y José es el dueto Espín-Guanipa, César Espín y Ángel Guanipa, ambos fallecieron ya.
Y entonces construyeron una segunda voz, es un dúo, 2 guitarristas, 2 voces, es Pinguanipa. Entonces construyen una melodía para hacer la segunda voz por encima de la melodía original, que la melodía original es esta. Así es la cosa. Me estaba contando Juana que su marido José no deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor. Él la regaña y le pega y tiene razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café, y de noche cuando llega me contaba con dolor. Él la regaña y le pega y tiene razón. Y te voy a decir una sigue cosa. para adelante. No, sigue para adelante. Cálmate, Juana. Sí, mira, porque ese hombre, eso era antes. Ese hombre de esa canción, tú lo denuncias con esa canción y va preso. Va preso porque ahora eso no se tolera. Lo de La sociedad venezolana de hoy no tolera esos comportamientos. Y como ese, que su marido José, ¿qué era lo que le hacía el tipo? La deja por la mañana sin papelón ni café. Y en la noche cuando llega le da unos hipotazos, por Dios santo. Y aquella que hizo, oiga, compadre Pancho. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa es usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Bien hecho. Cálmate, Juana. No, mentira. Oiga, compadre Pancho. Palabras acaloradas, dice él. Porque ay, mi compadre, si usted la ve, dile por su hijito, compadre Pancho, vuelvo otra vez. Bájalo otra vez, porque eso lo vas a terminar en otra parte, en la parte que viene. Unos hipotazos. En la otra parte. En la otra parte. Sí. Pero es que la cosa, aquí en Divagancias, qué cosa tan curiosa. Hablando de los longevos laborales, hablábamos de Verdi. Tú comentabas que lo mencioné al principio. Entonces Verdi, él se muere su esposa en el año 1830 y algo. Y se le mueren 2 hijos inclusive. Y entonces él cae en desgracia y compone una ópera cómica que fue un fracaso total. Aquel hombre todo atormentado, pretendiendo componer una ópera cuando tenía ese drama que le había pasado con su mujer y sus hijos. No, pero tú estás haciendo un enfoque que no es correcto. La ópera es muy buena. Porque tú estás pero no es esa. En la forma como no es Falstaff. Otra ópera. Que fue un fracaso total. Sí. En el año, entonces él escribe esa ópera. Como para sacarse toda esa cosa. Para sacarse aquella cosa que tenía aquel Mare Nostrum, como decía un llanero amigo mío, tenía pasmo lunar. Y entonces él llega y compone esa ópera cómica, pero realmente no le quedó la cosa no le quedó muy graciosa y fue muy criticado y fue un fracaso. Y luego en el año 1891 él ya muy viejo. Ya tenía 78 claro, años. Sí. Entonces le encomienda a un amigo, ¿por qué no hacemos? No se me olvidó el nombre del autor del libreto. Le encomienda, ¿por qué no hacemos esta ópera cómica, esta ópera bufa? Y entonces se lanza con Falstaff. Se lanza y hay con que eso. ver que Verdi, un exitazo. Eso sí fue un exitazo desde el primer momento. Desde el primer momento. Se estrena en 1893. Ya imagínate, 80 años tenía Verdi cuando estrena esa célebre ópera, que es una ópera bufa, una ópera cómica. Y fíjate tú que ya se había muerto la esposa. Sí. Ahora, es curioso que al final de su vida, es decir, en un momento de gran madurez intelectual y de gran madurez artística, un músico del tamañote de Verdi, porque hay que ver la inmensidad que es Verdi como músico, se dedica a hacer una obra humorística, lo cual le da a entender a uno la enorme importancia del humorismo, sobre todo habiendo intentado antes hacer otra que no tuvo éxito. Uh-huh. Es decir, parece como si hubiera llegado un momento de su vida en el que dijo, ahora sí tengo la suficiente madurez para hacer una obra humorística. O la suficiente tranquilidad, me imagino yo también. Sí, pero yo no creo que sea nada más eso, porque el riesgo de una ópera me imagino que siempre es un riesgo para el que la hace, grandísimo, ¿no? Sí.
pero el riesgo de una ópera humorística en un hombre que durante toda su vida había hecho tragedias y que habían sido tragedias de enorme éxito, claro. Por otra parte, estaba corriendo un riesgo muy grande al meterse en el campo de lo humorístico, y lo hizo ya al final de su vida. Fíjate, yo no veo a Mozart, perdón, a Wagner haciendo una ópera cómica, porque lo de Wagner era el drama tramado. Bueno, drama, como no, pero a full. Como no ve uno tampoco a ciertos escritores, sobre todo rusos, haciendo cosas cómicas, porque uno no se imagina, incluso hay un humorista argentino que escribió una parodia de novela rusa, ¿así? Que aquello uno se muere de risa en la novela rusa por la cantidad de atrocidades que pasan ahí, porque naturalmente se ensañó en esa caricatura literaria que hizo de la novela rusa en todo aquel drama de los escritores rusos. ¿Pero estás hablando de la Rusia después de la revolución bolchevique? No, previa, ¿no? Estoy hablando de Dostoyevsky y de toda aquella época anterior, que son escritores de un dramatismo extraordinario, que yo estoy seguro que no tienen más éxito, que son grandes escritores, pero no tienen más éxito porque de alguna manera el público, sin decirlo, los rechaza. Lo rechaza porque cuesta mucho trabajo. A uno mismo, que considera que ha superado todas esas cosas, a veces le cuesta trabajo acercarse a ciertas novelas que uno sabe que son muy dramáticas, de algunos escritores norteamericanos. Las Viñas de la Ira, por ejemplo, eso hay que armarse de valor para leerlo, porque el drama es demasiado grande. Algunas obras de teatro, algunas películas, que siendo grandes películas y grandes obras de teatro, sin embargo no tienen mucho éxito o el éxito que se merecen, debido a que el público prefiere más bien entretenerse, prefiere más bien divertirse cuando va al cine o al teatro, que no ir al teatro a sufrir. Y lo dicen, eso sí lo dice mucho la gente. A mí no me gusta ir al cine a sufrir. Yo soy uno. Pero hay gente a la que le encanta ir a sufrir. Yo recuerdo una serie, una historieta dibujada por un gran caricaturista mexicano que se llamó Abel Quesada, en donde aparece una viejita que iba al cine nada más a ver películas de aquella viejita mexicana que había, que era Sara García. Sí, claro. Sara García nada más salía en la pantalla. Abuela de todos. De todos. Ella nació abuela. De todos los Soler. Ella era la abuela de todo Andrés Soler es como Orson Welles, ¿verdad? Sí, él solía. Bueno, era como la abuela de ellos. Y en lo que Sara García aparecía en la pantalla, uno ya sabía que lo que venía era llanto. Sí. Eso es que es imposible no llorar viéndola a ella. Sí. Y Libertad Lamarque, ¿dónde me la dejas? Y esta viejita, claro, también, pero es que Sara García era más, porque Libertad Lamarque además cantaba. Sara García nada más hacía llorar. Sí, ella estaba especializada en eso. Y hay una que tenía un nombre bien especial en eso de la llorantina, que era Dolores del Río. Ahí eran ríos de lágrimas. No, pero Dolores del Río era una gran actriz. No, Dolores del Río también le metía el llantén. Es la de La Perla, ¿no? A la Yayay. No, ella es una gran actriz. Sí, claro. En Hollywood hizo grandes películas también. ¿Ah, sí? ¿Dolores del Río? Dolores del Río. ¿En serio? No, Dolores del Río. Dolores del Río era una gran actriz y fue una gran actriz en Hollywood. Una gran actriz que tuvo unas relaciones con Orson Welles que son famosísimas. Tú no me copiaste lo de Orson Welles. Orson Welles, sí. Pedro Liendo, Andrés Soler es como lo mismo. Bueno, entonces resulta que el olfato me lleva a mí a hablarte de esto debido a que estamos hablando de humor. Y fíjate, una actriz como Sara García, especializada en hacerlo llorar a uno, una actriz como ella, sin embargo, daba pie a cosas tan humorísticas como la de Abel Quesada. La viejita iba nada más a ver películas mexicanas y sobre todo de Sara García. Y entonces ella iba con su paquete de cotufas, se sentaba en primera fila y aparecen las caricaturas de Abel Quesada, que es un gran caricaturista, como te digo, fue un gran caricaturista.
aparece la viejita llorando y llorando y llorando, pero hay que ver lo que lloraba aquella señora en aquel asiento, en aquella butaca de cine, y lloraba, y de tanto llorar se fue encogiendo, ¿no? Y se fue encogiendo y se fue encogiendo y se fue poniendo pequeñita, mínima. Y al final es como un manicito metida en aquel sillón tan grande del cine, que a mí me hizo recordar una que hay en 100 años de soledad, que también es una viejita que la meten en un ropero, sí. Y la metían en los roperos y se iba poniendo cada vez más chiquita. Y yo cuando leí... Pero fíjate que el realismo mágico todavía ahí. Pero lo de Quesada es anterior. Por eso te digo que el realismo mágico no es invento de García Márquez, eso tenía que venir. Bueno, en América ha pasado cualquier cantidad de cosas. Claro, como para que pero es que no es de García Márquez. Tú sabes que don Arturo Uslar Pietri siempre dijo que la expresión la había inventado él, don Arturo. ¿Ah, sí? Claro, porque Arturo Uslar Pietri en París era muy amigo de Alejo Carpentier. Claro. Y de guatemalteco, como de Asturias. Ajá, y de Miguel Ángel Asturias. Ellos eran un trío que andaban juntos por todas partes y en los cafés y en los bares de París y escribían juntos y se intercambiaban ideas y todo aquello. Fue la época de las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, y los otros comenzaban con su gran obra literaria, y según Arturo Uslar Pietri, de esa época data su calificación de realismo mágico para referirse, o lo real maravilloso. Ajá. Que también lo utilizaba mucho. Y hay un personaje, chico, ahí ligado, que yo no sabía, lo leí hace poco, ligado con Uslar Pietri. Uslar Pietri era ahijado de Cipriano Castro. Sí, ahora lo mencionaron mucho con motivo recientemente de la muerte de Uslar Pietri, que había sido bautizado por don Cipriano y doña Zoila. Exactamente. Claro. Fíjate tú, una de esas grandes cosas humorísticas, porque el director de la banda marcial de Caracas, la banda marcial Caracas, como se llama, sí. Cuando la época de Cipriano Castro era Sebastián Díaz Peña. Y Sebastián Díaz Peña compone aquel vals. ¿Cómo es que? Bueno, el vals se llamaba Siempre Invicto. Y estando allá en Margarita, Castro llega y le preguntan a Sebastián Díaz Peña. Eso fue una sinvergüenzura. Y claro. ¿Y cómo se llama ese vals? Dice, pues Castro en Margarita. Y era para su novia. Eso sí se llama traición. No, eso sí es traición. Se llama jalar. Claro, pero no jalarle al presidente, pero traicionar a la mujer que le había inspirado a él la música. Pero es que así es la gente. Y uno dice, bueno, pero así eran antes los venezolanos antes. Ahí que ve cómo se jala ahora. Ahí, mira, yo creo que nos hemos perfeccionado los venezolanos. Somos más aduladores y más arrastrados que nunca. No los venezolanos todos, sino los especializados en jaladera. Hay una gran técnica que se ha desarrollado. Pero acuérdate que la tecnología, en esta era digital, tú no vas a pretender que no se haya perfeccionado. Si no preguntas sobre a José Montesinos, que nos ha hecho grabación y montaje de este programa. De Divagancias. Claro. Y en la edición y montaje, Camacho Fernando. Y por supuesto en la producción, postproducción y todo lo que pasa ahí, Marisela la Valero, como dices tú. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.